comportamientos, motines, reyertas, reinserción, suicidios, gente que cambia, gente que, en fin, de todo. Luego tuve la gran oportunidad de hacer asesor técnico, como coordinador mando medio, y luego vino la responsabilidad de irme a Trujillo, a Isla Floresta, a trabajar como director del Centro Juvenil de Menores. Y luego me reclutaron a Maranga. Estuve ahí trabajando como director casi 3 años. Y me tocó la pandemia, fui premiado. Me tocó estar en pandemia y tuve que mudarme prácticamente a Maranga, porque en esa época, como saben ustedes, era muy complicado, ¿no? Y trabajamos, me acuerdo, en esa época con 1/3 del personal. Es una experiencia humana muy importante. La verdad que yo es un día que vivo una memoria, cosas que uno vive en el centro. Pero bueno, el tema a tratar aquí es un poco a ver el aspecto psicológico, ¿no? Cómo la psicología analiza esta problemática desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Finalmente se piensa cuál es la finalidad, ¿no? Toda pena, medida o sanción implica una reinserción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el aspecto psicológico del comportamiento humano que debe ser aquí considerado? Entonces acá está un poco relación lo que es la psicología y el derecho, ¿no? Cómo de alguna forma se pueden complementar en la búsqueda de un mejor sistema de justicia. Entonces en esa idea voy aquí a traer un pequeño compilado de algunas reflexiones justamente del tema para poder compartir con el público requerido. Entonces empiezo. Bueno, es un tema mediático, ¿cierto? Es un tema actual. Es decir, este año ha sido un año de mucha controversia social, mediática, ¿no? Hacemos una encuesta de frente a la población y creo que por mayoría la gente pide criminología punitiva, ciertas sanciones, sangre, dolor. Entonces, es un tema actual y justamente aparece en debate, ¿no? Antes de este cambio normativo ha habido mucho impacto también respecto del punto de vista de los legisladores, ¿no? En el tema de las normas y leyes para justamente disuadir o castigar el crimen. Pero el tema de fondo es quizás qué pasa con el sistema juvenil peruano, qué aspectos se han hecho bien o mal, pero finalmente los medios informan estas noticias y la sociedad genera justamente una respuesta social, ¿no? Por ejemplo, genera mucho rechazo, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿qué hace un menor de edad en la calle robando, delinquiendo? Tendría que estar en la casa estudiando, trabajando, con la familia, ¿no? Entonces uno entra en ese conflicto. Entonces, lamentablemente, estos temas obviamente generan en la comisión, repito, a partir de una idea social. Bueno, entonces la pregunta del millón es, vamos a trabajar con esta población, tomando en cuenta el marco legal, que ustedes obviamente somos expertos en el tema, esto obviamente pasar, sería mi parte decir algo de hecho, me parece un poco inoportuno. Pero vamos a acabar con la población. Entonces, punto importante, ¿de quién hablamos? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Hablamos de un adolescente común y corriente que tiene capacidades, habilidades, oportunidades iguales? ¿O es el que se encuentra en un riesgo psicosocial? En sencillo, ¿no? Lo dice la psicología, sociología y otras ciencias sociales, que son adolescentes que se encuentran en una desventaja social. Tienen mayor presencia de factores de riesgo. Entonces, pensar en un adolescente común y corriente, de clase media, media baja, con padre, madre, educación, es poco probable. Uno hace la perfilación de esta población, ya se hicieron en su momento los censos juveniles, por ejemplo, y se encuentra lo siguiente, ¿no? El gran factor en común es el tema de la desigualdad. ¿Y eso qué implica? Condiciones sociales, educativas, económicas, familiares y otra índole desfavorables. Entonces, no se puede pensar en esta población como un adolescente típico, como el vecino. No. Son poblaciones que tienen justamente una historia de vida mucho más compleja. Y esto lo podemos ver a nivel académico y más son a nivel de atención directa. Yo les cuento algo y siempre lo digo en un tema de contar un pecado, ¿no? Yo antes pasaba a ponerlo por Maranga y yo decía, lancen una bomba atómica aquí, ¿no? Uno lo ve así de afuera. Pero uno entra en el trabajo directo con la población y ese contacto y ese análisis comprende el tema. Entonces uno rompe paradigmas al respecto. Y eso pasa lamentablemente. Entonces es importante esa percepción social que tenemos justamente sobre esto por población. Que es claro. Entonces, bueno, el tema es pensar un poco en cómo se encuentra el sistema de justicia, ¿no? Yo aquí justo puse una imagen interesante. ¿Quién ha visto de repente esta serie, Adolescentes en Netflix? Muy usual, ¿cierto? Como justamente lo que es el sistema, creo que es de Inglaterra, si no me equivoco, juzga a la población, ¿no? Yo cuando veía esta serie decía, Dios mío, esto es Júpiter o Marte, es otro planeta, porque en el sistema peruano los adolescentes tienen un trato
diríamos muy complejo, ¿no? Muy difícil. Las condiciones de atención, de justicia, de internamiento y sanciones son totalmente diferentes. Entonces está justamente lo que comentaba hace un momento, bueno, el mito o la ficción de la realidad, ¿no? Las condiciones de atención, de reinserción, entre comillas, o es contención, vamos justamente a conversarlo, ¿qué generan? Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué esta población sigue igual? Salen igual o peor, ¿no? Dicen Maranguita, la escuela del crimen. Entonces la pregunta es, habrá que hacer una evaluación clara y correcta de cómo se encuentra el sistema judicial peruano, en este caso centros juveniles, por ejemplo. Pueden hacer. En ese sentido se pone un poco de esto de manera práctica y obviamente es importante ese análisis crítico. Entonces la ley, justamente lo he comentado, ha hecho un cambio. Y el tema del día es justamente ver el impacto del encierro en los menores y ahora más aún, el impacto de una cárcel en menores. Tomando en cuenta eso. Y bien se comentaban los ponentes, ¿no? Ya a partir del año, recuerdo, 2013 a 14, claro, fue 13, hubo justamente los primeros adolescentes que fueron a una cárcel, con dos, al anexo. Yo en esa época recuerdo que trabajaba como psicólogo en Mananguita. Y fue, me acuerdo, un 24 de mayo, lo tengo acá grabado. Medianoche, vinieron dos carros del INPE y se llevaron más o menos a 54 menores. Fue la primera vez que menores de edad pisaban una cárcel. Y fue un momento histórico, ¿no? Y eso obviamente se ha seguido dando, ¿no? Es decir, desde ese año, la fecha, antes incluso de la norma, ya había menores de edad en cárceles. Obviamente que Aconto es un penal modelo, eso hay que decirlo, ¿no? Es un espacio, obviamente, yo diría entre comillas, privilegiado para esta población, porque obviamente tienen alas separadas, hay, recuerdo, dos anexos ahí y dos salas, y justamente cada menor tenía su cama y su espacio diferenciado, ¿no? Obviamente de manera ideal. Pero el impacto psicológico es un tema interesante. ¿Por qué les digo eso? Porque yo recuerdo que trabajaba en Maranga y luego me iba al anexo. Y te das cuenta cómo era el aspecto psicológico del menor. Había un comportamiento más delincuencial, te lo digo en una palabra sencilla, mayor deterioro. Entonces es un tema importante, repito, a revisar, tomando en cuenta el impacto del encierro. Pero bueno, entonces hay mucha evidencia histórica en literatura a nivel mundial, sobre todo, y espero ya algo al respecto, del impacto de una persona privada de libertad. Entonces, la pregunta es, con esta población adolescente, ¿se quiere trabajar bajo una medida de reinserción, de oportunidades o quizás bajo una medida de cárcel? Entonces viene justamente ese debate, esa perspectiva. Y aquí vemos un poco los puntos claves, ¿no? Dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Es una experiencia más disruptiva, ¿no? El psicólogo puede decir la palabra trauma, acontecimiento violento, ¿cierto? Es decir, hay un antes y después, porque la cárcel te marca. Incluso a los profesionales que trabajamos en una cárcel, créanme, no somos los mismos después de trabajar en cárcel. Hay algo aquí que va cambiando. Incluso a veces hay cierto contexto criminogénico, ¿no? Hasta en el tema del discurso del verso. A veces pasa eso, uno lee un psicólogo, un abogado, con el perdón de los presentes, y a veces uno ya empieza a hablar hasta jerga de cárcel. Y dices, Dios mío, estoy diciendo en mi casa jerga. ¿Qué está pasando? Justamente ese impacto es importante, ¿no? Este psicólogo es canero, disculpando el término al respecto. Entonces, en esta posición pasa más aún. Y en realidad, justamente por estar en un tema de maduración psicológica, es más susceptible a la influencia. Yo estudié mucho al respecto. Sería una influencia, por ejemplo, piensen esto, en un adolescente de 19 años, un chico de 14 años, pensemos en la influencia de un adulto, justamente con una trayectoria criminal mucho más violenta, con un menor de edad. Entonces, sabemos ahí un poco el impacto psicológico que esto aplica. Entonces, dice aquí el tema de la gran vulnerabilidad como punto clave. Y bueno, ¿hay motivos para eso? Pensamos que sí, ¿no? Es decir, históricamente, obviamente, hay mucha noticia, ¿no?, al respecto. Uno recuerda ahí a Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, ¿no? Él fue, entre comillas, ¿no?, el responsable mediático justamente porque la norma cambie, ¿no? Y hay justamente sanciones a partir de los 10 años y justamente por él aparece la oportunidad con el convenio para hacer justamente el anexo en Ancón 2. Yo recuerdo que con él yo conversaba, ¿no? Y le decía, ¿te das cuenta de todo lo que has generado? Y esa conciencia mediática todavía no era muy consciente, ¿no? Lamentablemente era un chico que tenía rasgos psicopáticos, que sería motivo de otro estudio psicológico, pero bueno. Tema que pasa que realmente hace que no vaya cambiando. Entonces, la pregunta es, salud mental, en bloque.
Entonces es importante si en nuestra población común y corriente hay un tema de salud mental a trabajar y mejorar, la condición de encierro incrementa, potencia la salud mental de la población. Entonces obviamente ahora aquí, por un lado, el estigma social, síntomas de ansiedad, depresión, estrés y todo eso, que puede ser algo que uno dice, claro, pues si está sancionado y ha cometido una conducta social, debe ser castigado, ¿no? Una mirada, obviamente, desde el punto de vista social, ¿no? O sea, creo que ahí, en esa lista de espera, estos serían los últimos, ¿no? Los presos serían los últimos en pensar en salud mental. Pero bueno, son temas, obviamente, que uno observa. Porque lo vemos en menores. Yo recuerdo, por ejemplo, jóvenes que de repente hacían conductas de autolesión, suicidio, pensamiento de encierro. Entonces, en ese caso, en una cárcel, habría esta posibilidad mucho mayor. Y obviamente se comenta cuál es la capacidad de atención profesional por parte de psicólogos, médicos, psiquiatras, personal de salud mental al respecto. O el tema, por ejemplo, del famoso desarraigo, ¿no? Menor que va enviado a un lugar y bueno, ¿quién lo va a ir a visitar, no? Por ejemplo, en el caso tenemos nosotros en menores el tema de Santa Margarita, ¿no? El único centro, por ejemplo, para mujeres que está en Lima. Y por ejemplo, chicas de todo el país. Entonces, imagínense una madre que venga desde Pucallpa con una bolsa de comida de 20 soles una vez al año a ver a su hija. Transporte, gasto, movilidad. Entonces son temas obviamente que implican el impacto. Y esto ya hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, de Universidad del Pueblo he hecho algunas importantes publicaciones, informes defensoriales para hablar justamente del tema, para poner un poco en análisis. Bueno, y evidencia existe. Entonces, hay dos miradas, ¿no? La mirada de la información basada en evidencia, investigaciones, papers, metaanálisis, o una mirada quizás más mediática. Entonces, ¿qué pasa, no? Un tema importante, que las normas legislativas a veces un poco carecen un poco de sustento científico, ¿no? Más es un tema de populismo penal o de al respecto. Entonces es importante estos momentos para hacer un poco de discusión del tema, ¿no? A veces un poco encontramos aquí quizás el impacto de... Porque la meta es la misma, ¿no? Todos queremos que el crimen disminuya. Se quiere que haya menos adolescentes que estén en este tipo de comportamiento antisocial. La pregunta es bajo qué herramienta o mecanismo. Entonces, finalmente, esto se evidencia claramente que el contexto es adverso. Entonces, las consecuencias se van a ir viendo de manera progresiva, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es un tema importante a revisar y ver quizás como sociedad que estamos haciendo al respecto. Pero bueno, es parte de la evidencia actual. Aquí más temas al respecto. Por ejemplo, esto lo pueden encontrar justamente en una publicación que me pasaron el día de ayer los colegas de Pronacet, ¿cierto? Tomando en cuenta esto de ánimo, en fin. Entonces, la cultura, por ejemplo, de una cárcel, es un tema a conversar, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba con colegas que trabajan, por ejemplo, en Lurigancho, Castro Castro, y un poco conversábamos con respecto a esta población, ¿no? ¿Cuál era su opinión al respecto? Pues obviamente se coincide mucho con lo que han comentado aquí los expertos que no existen las condiciones justamente para este abordaje. Entonces, ese impacto sería mucho mayor. Y ahí hay dos perspectivas, ¿no? Se comentaba así un poco en el tema de campo, ¿no? Me decía, el adolescente estará más expuesto a contagio criminogénico, más aprendizaje de conductas delictivas. Entonces, entre comillas, va a estar obviamente en esa conducta de psicopatización o de conducta social mucho más expuesto. Entonces, hará mayor resentimiento, mayor rechazo, mayor violencia. O, al otro lado de la moneda, serán sujetos y víctimas. Porque en una cárcel también hay que decirlo, está el tema del dinero o el tema del poder. Y siempre el débil es utilizado por el fuerte. Entonces, de repente acá estos chicos pueden acabar finalmente siendo, entre comillas, utilizados por mayores para cualquier tipo de comportamiento, ¿cierto? Y si no hay custodia, miren lo que yo les comento cuando trabajaba en Maranga, ¿no? Un chico, por ejemplo, de 20 años intentaba utilizar, entre comillas, o manipular a un menor de 15 años. Y estaba ahí el educador para hacer el tipo de la vigilancia. Pero en la cárcel, ¿qué pasa? Del pabellón para adentro, ¿quién maneja el pabellón? Los internos. Es una gran realidad. Entonces, en cambio, en Maranga no, a pesar de las grandes dificultades que hay en Maranguita, es cierto, claro, un pabellón de 120, en fin, pero hay a un educador, un adulto que tiene la función de hacer cierto tipo de regulación. Porque el patio, entre comillas, lo maneja el educador. En cambio, en una cárcel, ¿quién maneja el pabellón? Los internos. Pues ahí es la ley de más fuerte. Mire usted ese cambio justamente psicológico y social al respecto. Son temas importantes, ¿no?
que justamente comentaban los colegas en el tema de trabajo, decían, tendrán que aleccionarse, pues, ¿no? O ser parte finalmente de ser, entre comillas, los mandados. Bueno, no digo jergas más por temas de sensibilidad, pero ya algunos pueden entender, ¿no? Que son justamente víctimas de un tipo de violencia, de todo tipo, lamentablemente. Pero bueno. Entonces, aquí vemos justamente las áreas de trabajo al respecto, con respectivas investigaciones, ¿cierto? Implica esto. Entonces, la mirada genera preocupación, ¿no? Respecto a qué procedimientos son importantes poner en práctica para esta ejecución de las normas. Entonces, la parte psicológica es claramente marcada. Y en eso hay un consenso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos también en San Marcos, haciendo Cherry, la maestría en psicología criminológica, tiene justamente estos aspectos. El estudio del impacto de la persona, en menor o en adulto, en una cárcel. Y obviamente es un tema importante a tomar en cuenta. Bueno, acá está justamente el tema de riesgo al respecto, un poco vamos a avanzar con un tema de tiempo. Y bueno, la lista de factores que aquí todos ya saben seguro es importante revisar, ¿no? Entonces, es sencillo, estamos sumándole un factor más. Si ya nos dice la tecnología de desarrollo que hay factores de riesgo con menores de edad, estamos sumándole ahora un factor más, cárcel de adultos. O sea, si tú dices, la teoría de los factores de riesgo de menores, drogas, familia, pares, ahora súmale una cárcel de adultos. Entonces, bueno, el tema se hace justamente mucho más complejo. Así que a partir de ahora hay que tener en cuenta ese impacto psicológico de un menor de edad en un sistema carcelario. Será un factor más de riesgo a trabajar. Entonces, habrá que pensar, ¿no? Como decían, por ejemplo, a veces en el centro. Psicólogo, me voy a rehabilitar a pesar de estar en Manaquito. Miren ustedes, ¿no? Entonces acá sería, me voy a rehabilitar a pesar de estar en una cárcel. Entonces, es como ir en contra de la corriente. Entonces, si hablamos de reincidencia, si hablamos de eficacia, es como que estamos poniéndole una piedra más, pues, ¿no? Al menor para que pueda salir de ese tipo de comportamiento. Entonces, la mirada de reinserción se pierde totalmente. Y bueno, son temas obviamente pendientes que requieren una revisión muy crítica del tema. Bueno, finalmente acá el tema de las condiciones justamente que he comentado, ¿no? El INPE, pensamos a muchos aquí que no está preparado para justamente esta población. Por ejemplo, yo revisaba la norma, ¿no? Y decía, tratamiento científico. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo está eso? Quiero verlo. Dice, se va a contratar expertos psicólogos en menores de edad, de delincuencia juvenil. No los veo. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? La norma dice muchas cosas, pero la aplicación per se pasa eso. Y que hemos trabajado en el gobierno, hemos sido eso, ¿no? Como psicólogo, como director, pasa eso. Tienes un papel que dice cosas muy lindas, pero la aplicación, hay una gran brecha. Entonces, ¿qué te dicen? Responsabilidad funcional. Cúmplase. Y la verdad que uno se dice que no es eso. Yo me acuerdo cuando trabajaba el cuento en Maranga, me llevaban chicos fracturados, baleados, de todo. Con mi oficio del juez, ¿no? Cúmplase, ejecútese. Yo decía, ¿y qué hacemos acá? Magia. Hay que ver alguna forma. Y uno tiene que buscar la creatividad o la forma de buscar justamente esa responsabilidad de trabajo. Es muy complejo el tema en este campo. Por eso, quien trabaja en estos campos hay que tener mucha vocación de servicio. Yo trabajé, les cuento en esto, como 10 años. Estoy de vacaciones en la universidad, unos años para poder descansar. Yo luego volveré a las lides. Espero. Y me han llamado un par de veces con María Consuelo, pero he dicho que no, todavía no. Quiero un poquito más de descanso, porque hay que trabajar mucho en esta población. Pero bueno, entonces acá está un poco el tema social al respecto. Y bueno, obviamente el efecto. El efecto lo estamos viendo, quizás a futuro, a corto plazo, a mediano plazo, vamos a ver justamente en ese momento de la noticia. La pregunta es, ¿no? ¿Estas normas que se están aplicando tendrán un impacto en el crimen? Es decir, ¿habrá una disminución de menores en conductas delincuenciales o no? ¿O solamente un tema de una respuesta social de castigo? Pues al final, implica justamente el trabajo en el campo. Así que esperemos finalmente que estos temas de sensibilidad y sean temas también, por ejemplo, de investigación, ¿no? Por parte de derecho, psicología, sociología, para ver justamente qué aspectos importantes hay que tomar en cuenta para pensar en una mirada, buscar un país con menos tasa de crimen. Muy bien. Y bueno, esto es un tema complementario, aquí un poco el tema de la evidencia, para terminar, ¿no? O sea, estamos yendo en contra de la evidencia. Por eso las normas tienen falta de sustento técnico. Entonces, hoy en día con el internet, hasta punto de la ChatGPT, la evidencia es clara, pero las normas están en contra de la evidencia. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, como lo digo, no estén grabando. Digamos que de repente un congresista no revisa la ciencia, pues, busca los votos, pues, ¿no?
Nosotros pusimos la norma a mano dura. Y la gente que hace, marque. Entonces, por favor, cuando vayan a votar, voten con conciencia. Y eso pasa, ¿es cierto? Hoy en día, por ejemplo, se habla de la pena de muerte. Y va a ser justamente este tema del crimen un poquito de batalla para justamente las próximas elecciones. Seguro que la gente va diciendo, nuestro partido sacó esta norma social. Si vienes a mirar respecto, el tema es que al final es una acción iatrogénica, ¿no? Contraproducente. Pero bueno, listo. Acá hay una entrevista que me hicieron hace poco en Canal 2 para un tema de esta población. Si alguien lo quiere revisar y más en profundidad, lo puede ver. Y bueno, me encuentro en la Facultad de Psicología. Yo trabajo justamente el tema de adicciones bastante y terapia. Así que un gusto estar por aquí, María Consuelo, y gracias por la invitación. Gracias.